bueno, enseñó en varias universidades de Estados Unidos, pero es una persona que era muy involucrado en la realidad latinoamericana, muy involucrado con los movimientos campesinos y fue una feroz crítica de la modernidad, ¿no? Entonces, él criticaba varios aspectos de esta idea de que más crecimiento es mejor, pero la cosa que le catapultó al fama fue su crítica a la educación, ¿verdad? Entonces, él hace el argumento de que este movimiento del desarrollo, este mito del progreso, de que siempre mejor, siempre más grandeza es mejor, más crecimiento mejor, también infiltró el mundo de la educación. Entonces, hoy quisiera como introducir un poquito el pensamiento de Illich. Vamos a hablar brevemente sobre su biografía, quién era, cómo vivía. Vamos a ver como dos aspectos que eran fundamentales para el pensamiento de Illich, que él decía que teníamos que defender la agencia y la autonomía humana. Y él argumenta que en varios aspectos de la modernidad, nosotros venimos de cierta forma, atacar a las expresiones humanas de su propia autonomía, de la capacidad del ser humano para resolver sus propias necesidades, que al final eso es lo que es la cultura. Las expresiones culturales son las formas que los diferentes pueblos, las diferentes comunidades desarrollaron formas de conocimiento, de práctica, para responder a sus propias necesidades. Y Illich argumenta de que en los últimos años hemos como comenzado a reemplazar esta autonomía. Él usa la palabra vernácula, de esas expresiones vernáculas de los pueblos, de las comunidades rurales, de los pueblos indígenas, de los pueblos campesinos, con la institucionalización de todo, la profesionalización de todo. Y vamos a hablar, vamos a seguir el corriente de su pensamiento, más que todo, cómo se relaciona con la educación. Entonces, Illich, su libro más famoso se llamaba La sociedad desescolarizada. Entonces, vamos a compartir un poquito su argumento en este libro. Y al fin, como para ir terminando, quería como de cierta forma ligar o vincular eh, la crítica que Illich hace hacia la educación y la propuesta alternativa que ofrece AIU, el Atlantic International University, donde estamos estudiando, donde estamos presentes el día de hoy. Y por último, como para Illich fue un escritor que, bueno, él escribió el libro, la mayoría de sus libros fue más activo en los años 70, o sea, ya hace 50 años, medio siglo, pero la crítica que él hace, yo siento que sigue muy, muy vigente en el día de hoy. Entonces quisiera como ver eh, lo que yo considero una amenaza a la educación, que sería la infiltración de la inteligencia artificial en las aulas, en los sistemas de educación pública, y cómo es que esto viene a arrebatar aún más la capacidad del ser humano de desarrollar y implementar formas de educación autónomo, autóctono, propia, educación propia de la gente, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar hablando rápidamente sobre quién era Illich, ¿no? Él era un filósofo nacido en Austria. Eh, de hecho, él nació en un pequeño pueblo en Austria, un pueblo de esos campesinos que todavía existía en la Europa antigua. Y él menciona en varios de sus escritos como que esta vida de pueblo, ¿verdad? Esta vida de un pequeño pueblo con sus propios ritos, sus propias costumbres, como que eso le afectaba mucho su forma de pensar. Pero él salió durante la Segunda Guerra Mundial, su mamá era judía, era medio judío él, le tuvieron que salir exiliado y terminó siendo una persona que vivió, como decía, en Puerto Rico, en México, en Estados Unidos, en Canadá. Fue algo como vagabundo. De hecho, fue un sacerdote católico por una parte de su vida y aunque nunca dejó la iglesia formalmente, él sintió de que ejerciendo la profesión de sacerdote no le permitía, digamos, ser honesto con sus intereses académicos. Entonces él dejó el ejercicio del sacerdocio para centrarse en su crítica hacia la modernidad. Él argumentó muy persuasivamente que los beneficios de las tecnologías, las instituciones sociales, los acuerdos sociales de la modernidad eran ilusorios
y que aún más tales avances a veces socavaban la autosuficiencia y la libertad y la dignidad de los seres humanos, ¿no? Entonces, eso era como el corriente, digamos, que atravesaba todo su pensamiento. Él fue un escritor que escribió un montón de libros y fue muy crítico de la modernidad en diferentes aspectos. Fue muy crítico sobre la revolución energética. Fue muy crítica las corporaciones médicas, la institucionalización de la salud humana. Obviamente fue muy crítica con los temas de educación pública y la educación obligatoria que nacía con el Estado. Pero entre todas esas críticas, él era uno que decía que el valor de la subsistencia, el valor de los seres humanos, los individuos y comunidades, de organizarse para gestionar sus propias necesidades, para responder a las necesidades que veían en su entorno geográfico, su entorno cultural, su entorno histórico y de tiempo. Eso era como lo que creía y creaba más libertad, más dignidad del ser humano. Y en los últimos años, como decía, que todas estas expresiones culturales de tratar de proveerse por sí mismo se iban como adueñándose en el monopolio de la institucionalización. Entonces, antes, cuando uno se enfermaba, la gente sabía cómo curarse, toda la sabiduría con las plantas medicinales, toda la sabiduría con la comida saludable, la sabiduría que existía en los pueblos de las comadronas, de los curanderos, los hueseros, todos esos que poseía conocimiento, toda esta capacidad de vivir una vida saludable se iba reemplazando por la institución médica del hospital y la clínica y la profesión del doctor, ¿verdad? Ahora, según Illich, uno no es saludable si uno se siente bien, uno es saludable si el doctor te dice que eres saludable. Y eso es una pérdida de autonomía. Y él dice que este mismo como forma de, de dejar nuestra autonomía en manos de una profesión, de un profesional, se iba como infectando también la institución de la educación. Entonces vamos a ver un poco esta crítica que hace más adelante. Pero a lo largo de su vida, él centró esta crítica como principal, central, en temas relacionados con la industria médica, instituciones educativas, fue muy crítico del transporte masiva también, a cuestiones de género, etcétera, ¿verdad? Y como decía, al raíz de su pensamiento, él quería como rescatar este valor de la autonomía humana, ¿verdad? De que nosotros debemos de ser los dueños de las decisiones sobre nuestra vida. Él creía que la modernidad impuso a la humanidad ciertas herramientas, tecnologías y disposiciones sociales que privaban a los individuos y a las comunidades de pequeña escala la capacidad de enriquecer el medio ambiente con los frutos de su visión. Y de medio ambiente no habla solo de ambiental, pero el medio en que vivían, ¿verdad? Entonces, antes, cuando hablamos de la educación, un padre, un madre, un abuelo, una abuela, una comunidad pequeña tenía la capacidad de decidir qué formas de educación, qué formas de aprendizaje podrían dirigirse hacia sus niños, ¿no? Veían que los niños tenían una capacidad innata de querer aprender y explorar el mundo. Y este como arte de la subsistencia, la elegancia de una vida a pequeña escala, permitía a la gente decidir y enriquecer el mundo en que vivían con su propia visión. La institucionalización, la centralización de todas las facetas de la vida y la sociedad, desde salud, a educación, transporte, etcétera, estos vinieron a reemplazar las formas vernáculas de responder a las necesidades sentidas de un lugar y de un pueblo. Y como decía, él usa mucho esta palabra vernácula, que cuando nosotros escuchamos, bueno, cuando yo escucho eso, yo relaciono la palabra vernácula o vernácula con un idioma y con arquitectura. Hablamos de la idioma o el lenguaje vernácula, que es como el lenguaje del pueblo, ¿verdad? Es lo que uno aprende escuchando a sus vecinos, escuchando todas esas palabras que solo existen en un solo lugar, que la práctica no formal, los chistes entre el pueblo, eso es como la forma de hablar vernácula, ¿verdad? Y de cierta forma la arquitectura también tiene su expresión vernácula. Y eso se contrapone
a las formas profesionales, ¿verdad? Estandarizadas, homogenizadas, ¿verdad? Él dice, el marco general, eso es una frase directa de Illich, implícito aquí es que todo intento de sustituir una actividad vernácula por una mercancía universal ha llevado no a la igualdad, sino a una modernización jerárquica de la pobreza. Paso a paso, la guerra contra la subsistencia ha definido como mercancías lo que era esencial para vivir y las comunidades, para las comunidades. Y en cada caso, ha resultado en nuevas jerarquías y nuevas formas de dominación, ¿verdad? Entonces, tomamos el tema de la educación, que es el enfoque de hoy. Él dice que en las expresiones vernáculas, ¿verdad? De la aprendizaje, ¿verdad? El niño o la niña tenía capacidad de aprender. Es una capacidad innata de nuestro ser biológico, ¿no? De querer entender. Los niños repiten todo lo que escuchan, tocan cosas, preguntan qué es eso, qué es el otro. Los niños meten cosas en su boca que no deben de meter porque quieren saber. Eso es como una cuestión biológica que queremos aprender, ¿verdad? Y las expresiones de aprendizaje vernácula respondía a este como necesidad de los niños de aprender. Era como algo natural de cierta forma, ¿verdad? Pero cuando institucionalizamos la educación, cuando decimos que la única forma de aprender es yendo a una escuela, y si es posible, la mejor escuela posible, ¿verdad? Una escuela privada donde pagas un montón. Entonces, lo que termina haciendo es diciendo que la única forma de educarse es así. Entonces, donde antes había una abundancia de la capacidad de aprender, hoy hay una escasez, ¿verdad? El mito de la escasez, ¿verdad? Que hoy tienen que competir para ver quién es más inteligente que el otro, ¿verdad? Y si tienes más dinero y sus papás viven en un mejor lugar, te van a mandar a una mejor escuela, vas a sacar mejores notas, después te metes en el mercado laboral, vas a tener mejor ingreso y esto se crea como una jerarquía entre los que logran aprender dentro de esta institucionalización de la educación y los que no, ¿verdad? Y como decía, Illich en todos sus escritos, él valora mucho lo vernáculo. Él no dice que no hay lugar para para lo profesional, ¿verdad? Él fue académico, obviamente, él tenía como acceso a esas formas de educación institucional. Él enseñaba en Harvard y las mejores universidades, pero esta como acceso a una forma de educación nunca le llevó a decir de que las formas vernáculas tampoco debían de valorarse. Él decía que no, había mucho valor en eso, ¿verdad? Y otra vez, como para, esta palabra me parece muy interesante que él escogió usar eso como para rescatar. ¿Qué es lo que debemos de rescatar? Si lo que nos lleva a mal es la institucionalización y la profesionalización que arrebata la capacidad humana para responder a sus propias necesidades de una forma autónoma. Entonces, ¿qué es lo que debemos rescatar? Y él dice lo vernácula. Y eso viene de una raíz, de una palabra indogermánica que implica arraigamiento, morada. Vernáculum, como palabra latín, se usaba para todo lo que era criado en casa, hecho en casa, de cosecha propia, a diferencia de lo que se obtenía a través de un intercambio formal. El sustento deriva de patrones de reciprocidad inherentes a todos los aspectos de vida, a diferencia del sustento que proviene del intercambio o de la distribución vertical, ¿no? Entonces, cuando escuchamos eso, tal vez escuchamos como formas económicas, ¿verdad? Todo eso de intercambio o reciprocidad y trueque. Y él dice, obviamente, lo vernáculo tiene un aspecto como económico, ¿verdad? Antes los pueblos no producían lo que necesitaban, ¿no? La gran mayor parte de la comida, del agua, de la energía en forma de leña, todo eso se proveía en un espacio geográfico, en una comunidad, ¿verdad? Hoy en día ya no existe eso, ¿no? Ya lo que estamos llegando a un mundo globalizado donde cada quien aprende una sola cosa y vende su trabajo para poder conseguir un salario y después todas las necesidades de la vida que necesitamos, desde comida, ropa, casas, eso es lo que nosotros compramos. A través de la economía monetaria, a través del intercambio, ¿verdad? Pero él también dice que esta misma como formas
entre el intercambio o la reciprocidad se puede ver en instituciones como la educación. Hoy la educación es una forma de intercambio formal, ¿verdad? Nosotros entregamos nuestros niños, nuestros hijos a los expertos, a los profesionales, esperando que depositen en ellos el conocimiento que tienen que tener para triunfar en la vida, ¿verdad? Pero ya no es algo recíproco, ya no es algo que nosotros instillimos, que metemos en las cabezas de nuestros hijos, que estamos involucrados, ¿no? Hemos, de cierta forma, outshore, ¿no? Hemos sacado esta responsabilidad hacia alguien más. Y Illich también decía que el ataque, en todos los aspectos de la modernidad, estamos viviendo un ataque contra todo lo que es vernácula, ¿no? Y él menciona que eso no es algo nuevo, ¿verdad? Nosotros podemos pensar de que esta institucionalización de la vida es algo solo de la modernidad, pero él dice de la sigla 9 a 11 por la primera vez, o sea, hace 1000 años, surgió esta idea de que existen algunas necesidades comunes a todos los seres humanos que solo podrían satisfacerse mediante el servicio de agentes profesionales, ¿no? Que todos necesitamos educación, todos necesitamos aprender. Y existe la idea que esto solamente ocurre dentro de una aula, dentro de una escuela, dentro de una institución con profesores, educadores, profesionales, ¿no? Pero dice que esta definición de las necesidades en términos de productos definidos profesionalmente en el sector de servicios precede por un milenio a la producción industrial de bienes básicos universalmente necesarios, ¿no? La idea de que hay necesidades que no podemos proveer por nosotros mismos. Desde hace años viene como este ataque contra las expresiones vernáculas, las expresiones culturales de la gente en búsqueda de cómo gestionar sus propias necesidades, ¿verdad? ¿Y cómo conecta todo esto con la educación? Pues para Illich, el proceso de aprendizaje se produjo espontáneamente a través de la reciprocidad natural de las comunidades vernáculas. Yo tengo tres hijos, una niña de 9, un niño de 5 y una niña de 1. Y es increíble ver cómo todos los días nace este ganas de aprender, ¿no? Y los pueblos vernáculos, los pueblos tradicionales, entendían eso, ¿no? Vemos esta curiosidad innata en los niños, ¿verdad? Y las formas de aprendizaje era como para tratar de ayudar a estos niños y niñas, a ayudar a la niñez de expresar su curiosidad, ¿no? De aprender del mundo que era en su alrededor, de aprender de dónde venía el sustento y de aprender las habilidades prácticas, las capacidades para poder sobrevivir y aportar a la vida de la comunidad, ¿verdad? Eso era la forma vernácula de educación. El aprendizaje era tanto una tendencia, una curiosidad humana natural, como la respuesta lógica de las comunidades arraigadas para capacitar a las generaciones futuras para su subsistencia y bienestar. Sin embargo, con la institucionalización de la educación a través de escolarización pública y obligatoria, se puso una falsa escasez. Y este concepto de que el aprendizaje, la única forma de aprender, es monopolizado por profesores y instituciones profesionales, ¿no? Hoy en día la mayoría de nosotros que crecimos en el occidente tenemos esto como bien arraigado en el mente, ¿verdad? Que uno aprende en la escuela, ¿no? La educación solamente ocurre en la escuela. Esa es la forma como de que nuestros hijos pueden aprender. Pero olvidamos de que el aprendizaje, uno, es una necesidad y una como expresión biológico de nuestro ser, es una curiosidad innata, es algo que nace, ¿verdad? En cualquier aspecto de la vida. Em, Illich estaba como pensando en estas ideas por muchos años. En el año 1971 escribió su libro que se llama en inglés Deschooling Society, que fue traducido en español como La sociedad desescolarizada. Y en este libro, él presentó las escuelas públicas, las escuelas obligatorias, ¿verdad? Esta idea, esta institución de la educación, como lugares donde el consumismo y la obediencia a la autoridad eran primordiales. Y el aprendizaje genuino, lo que ocurría en la comunidad, en la casa, en el campo, en la montaña, este aprendizaje genuino era reemplazado por un proceso de avance a través de jerarquías institucionales acompañado por la acumulación de credenciales
en gran medida sin sentido, administradas por profesionales. Entonces él decía, él escribió este libro cuando vivía en Puerto Rico y después en México, y él veía cómo en América Latina las escuelas públicas, las escuelas del Estado se iban como yendo a cada rincón de un país, a cada pueblo, a cada aldea, y en los círculos de desarrollo, de las organizaciones de desarrollo, eso era como considerado como un logro, ¿verdad? Que hoy estamos trayendo la educación a cada parte del país, a cada niño tiene derecho a aprender a leer, escribir y matemática, y estamos, pero Illich lo veía como lo opuesto, como una amenaza, porque él entendía de que esta forma de educación que era como un monopolio del espacio de aprendizaje, venía también a reemplazar las formas vernáculas de aprender. Entonces él decía que la educación de masas entonces fue vista como otro aspecto de la guerra contra la lengua vernácula y por consiguiente llevaba a una pérdida de agencia y autonomía humana, ¿no? Entonces él era uno de los primeros, especialmente hace 50 años, que comenzó a ver cómo que estos procesos de educación formal, educación estatal, obligatoria por el Estado, venía como de cierta forma a crear jerarquías, como decía, y a crear como espacios donde formas autónomos de aprender y de expresarse, venían a ser reemplazados. Todos los libros que Illich escribió eran más como formas como de panfleto, muy cortos, un libro como de unos 100 o 120 páginas, pero fue una persona que en cada palabra, en cada oración y párrafo metía mucho sentido, ¿verdad? Entonces, quisiera sacar algunas de las frases favoritos míos de este libro, porque yo siento como hay mucho de qué reflexionar en este libro. Y como digo, aunque fue escrito hace 50 años, yo creo que esta crítica hacia la educación y más ampliamente, esta crítica hacia la guerra en contra de lo vernáculo, viene siendo muy como apropiado para los tiempos en que vivimos hoy en día. Entonces, aquí hay algunas frases. Él dice, la mayor parte del aprendizaje no es el resultado de la instrucción. Entonces es muy interesante esta contraposición entre el aprendizaje real y la instrucción, ¿verdad? Es más bien el resultado de una participación sin obstáculos en un entorno significativo, ¿verdad? Abriendo el espacio para que la creatividad y la curiosidad de los niños puede fluir. Es la mejor forma de la educación, ¿verdad? La mayoría de las personas aprenden mejor estando con ello, con este espacio, en un cultura, en un entorno donde se sienten libres, ¿verdad? Sin embargo, la escuela les hace identificar su crecimiento cognitivo personal con una planificación y manipulación elaborada, ¿no? Entonces, una vez que va a la escuela, y hay un pedagogo muy famoso que se llama John Holt, que fue muy crítica, igual que Illich, a la escolarización. Y él decía que un señal de que la escuela fracasa como institución de aprendizaje es que generalmente cuando los niños a los 6 7 8 años, cuando entran a la escuela, entran con unas ganas de aprender, ¿no? Otra vez, esta curiosidad innata en los niños de querer tocar cosas, de preguntar a los papás y a los abuelos, a los tíos, a los vecinos, cada vez que a veces como adultos nos cansamos y, ay Dios, otra pregunta del niño que solo pregunta, ¿qué es eso? ¿Por qué se hace eso? O sea, esta curiosidad innata. Y una vez que entran en la escuela, a los 2 años, esta curiosidad y estas ganas de aprender es reemplazada con un enorme como cansancio, ¿no? Los niños ya no quieren ir a la escuela, hay que pelear con ellos para levantarse a la hora y irse a la escuela, que no quieren hacer sus tareas, que el profesor es muy aburrido, que yo no quiero ir, mamá, papá. O sea, este cambio tan drástico de querer aprender a no querer es una muestra del fracaso. Y Illich diría, es cierto, y es porque la escuela monopolizó una forma de educación. Quería imponer, lo que él dice aquí, una planificación, un currículum que dice que los niños tienen que aprender A, B, C y D, ¿verdad? Y no vamos a abrirles un espacio, ¿verdad? No instrucción
sino un resultado de participarse en su entorno, en su comunidad, en su familia, etcétera, ¿verdad? Otra frase del libro dice, las escuelas están diseñadas bajo el supuesto de que toda la vida tiene un secreto, que la calidad de vida depende de conocer ese secreto, que los secretos solo pueden conocerse en sucesiones ordenadas y que solo los profesores pueden revelar adecuadamente estos secretos. Un individuo con una mente educada concibe el mundo como una pirámide de paquetes clasificados accesibles solo para aquellos que llevan las etiquetas adecuadas, ¿verdad? Entonces, esta idea de que los mejores estudiantes en las escuelas tienden a ser los que solamente saben repetir, ¿no? Estos secretos, ¿no? Hoy en día hablamos mucho del STEM, ¿no? Es una metodología o un enfoque educativa que lo que necesitan saber los niños solo es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y al diablo con la historia, la poesía, la música, la expresión artística, la literatura, esas cosas no son tan importantes, ¿no? Entonces los niños son pilas, ¿verdad? Son pegajosos sus mentes y captan eso, ¿verdad? Otros tres frases para terminar este breve resumen del libro es, Illich también dice, de este modo se educa al alumno para que confunda la enseñanza con el aprendizaje. Otra vez, el niño piensa que repitiendo lo que dice el profesor, lo que dice el experto, lo que dice el profesional, es aprendizaje, no es lo que él siente en su interior, ¿verdad? El avance de grado, él confunde el avance de grado con la educación, él confunde un diploma con competencia. Yo creo que todo el mundo conoce gente que han logrado diplomas, pero son completamente incompetentes en su profesión, ¿verdad? Y la fluidez con la capacidad de decir algo nuevo, ¿verdad? Una de las críticas también de Paulo Freire, obviamente un gran pedagogo latinoamericano, decía que nosotros enseñamos a los niños a ser loras, ¿verdad? De solo repetir lo que queremos que ellos repitan, ¿no? Y eso no es educación. Educación y aprendizaje es sacar lo que los niños tienen adentro de su propia curiosidad, ¿verdad? Su imaginación, dice Illich, está educada para aceptar el servicio en lugar del valor. Se adoctrina el público para que crea que las habilidades son valiosas y confiables solo si son el resultado de una educación formal, ¿verdad? Y eso es otro que donde él habla de la jerarquización de nuestra sociedad resulta de la educación, ¿no? El niño, yo vivo en un pequeño aldea, un pequeño pueblo rural en El Salvador, en la montaña, y el niño que va por la escuela aprende y entiende que él va a la escuela para que no tiene que trabajar con el asadón y con el machete y con la cuba de su papá, ¿verdad? Que no tiene que trabajar haciendo tortillas como hace su mamá, ¿no? La idea es como esos tipos de trabajo, esos tipos de habilidades y capacidades son menos valiosos de lo que él puede aprender en la escuela, ¿no? Si él puede aprender administración de empresas, eso es más valioso que la agricultura. Si puede aprender cómo la codificación en el mundo de la computación, eso es mejor que trabajar como carpintero o algún otro trabajo manual. Entonces, Illich era muy crítica de esta jerarquización que se imponía desde la educación formal. Y lo último es que, la última frase del libro es que en todas partes, el plan de estudios oculto de la escolarización inicia al ciudadano en el mito de que las burocracias guiadas por el conocimiento científico son eficientes y benévolas, ¿no? Entonces, otra vez, esta idea de que los que van a la escuela creen esta idea de que los profesionales son los mejores. Ellos son los que van a guiar la sociedad. Y otra vez, nosotros sacrificamos lo vernácula, las expresiones autónomas de poder proveer por nosotros mismos, porque pensamos que lo que nos da el Estado, lo que nos da el profesional, lo que nos da la empresa es mejor de lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Y él decía que este mito comenzaba en las escuelas. Entonces, ¿qué proponía? ¿Verdad? Si Illich era tan crítico de este modelo de una sociedad escolarizada, ¿qué significaría? ¿Cómo se vería una sociedad desescolarizada? ¿No? Entonces, él dice, en lugar de una escolarización masiva, obligatoria,
Illich sugirió o decía que sería preferible adoptar un modelo de aprendizaje en que los conocimientos y las habilidades se transmitieran a través de redes de relaciones informales y voluntarias. La alternativa más radical a la escuela sería una red o servicio que diera a cada hombre y cada mujer la misma oportunidad de compartir su preocupación actual con otros motivados por la misma preocupación. Y es importante mencionar que Illich estaba escribiendo eso en los años 70, antes de la edad de la computadora, antes del Internet, antes de que todo el mundo tenga acceso a Zoom y Google y Wikipedia y todo, tutoriales en YouTube. Pero él tenía esta idea desde hace mucho tiempo de que descentralizar la institución de educación era fundamental, ¿no? Y él decía que en una comunidad todo el mundo tiene algo que compartir, todo el mundo tiene, porque el aprendizaje es natural, aunque eres analfabeto, ¿no? Una mujer de 75 años que nunca aprendió a leer, escribir, que ha sido campesina toda su vida, es un tesoro de conocimiento, ¿no? Y tenemos que aprender a valorar eso, a respetar eso y abrir espacios para que ella pueda compartir, ¿no? Y cada uno en la comunidad tenía algo que compartir. Entonces, él tenía esta idea de como una red donde cada quien podría ofrecer lo que sabía y recibir de otros, ¿no? En un espacio de aprendizaje, ¿verdad? Y no todo el mundo va a interesarse en saber lo que sabe la anciana de 75 años, pero alguien sí, ¿verdad? Illich esperaba este tipo de creación de redes educativas que aumentan la oportunidad para que cada uno transforme cada momento de su vida en un espacio de aprendizaje, ¿verdad? Ahora, ¿qué quería? Yo mencioné en la introducción que yo veía y yo veo una como vínculo, una conexión, una simpatía entre este crítica de Illich y este como este valor del vernáculo con la alternativa educativa que ofrece AIU. ¿Y cómo? Entonces, quisiera compartir estas frases que hay aquí en esta diapositiva son sacados directamente del página de web de AIU. Entonces, AIU, nosotros pensamos que el acto de aprender es endógeno, o sea, desde adentro, más que exógeno, ¿no? Yo creo que, no soy experto en latín, pero me acuerdo que leí una vez que la raíz latín de educar viene de la palabra educar en latín, que quiere decir etimológicamente sacar de adentro, ¿verdad? El rol del educador no es decir al alumno que, como lo que decía Freire, el metodología bancaria, que nosotros vamos a depositar en los cerebros de los niños lo que tienen que saber. No es eso. El rol de educar es sacar adentro, ¿no? Lo aprendizaje es endógeno, ¿verdad? Como decía Illich, el aprendizaje debe de nacer de las expresiones vernáculas, desde adentro, ¿verdad? Desde lo propio individuo y de la comunidad, más que exógeno, ¿verdad? Ahí obviamente es un universidad enfocado a adultos en vez de niños y jóvenes, la andragogía. Y en la página web nosotros definimos, AIU define la andragogía como el reconocimiento de la capacidad innata, otra vez, esta idea innata de querer aprender de los adultos para aprender de forma autónoma, impulsados por la automotivación y la autoevolución. Nuestro modelo educativo está cuidadosamente diseñado para fomentar el autocontrol y la automotivación de los alumnos, fomentando en un entorno donde la curiosidad no conoce límites, ¿verdad? Ustedes no están aquí ahorita porque si no están, nosotros vamos a poner un X en asistencia como hacen en la escuela donde va mi niño, ¿no? Están aquí porque hay un interés compartido, ¿verdad? Y no están aquí porque yo soy el experto y te estoy diciendo lo que deben de saber. Ojalá que no, porque no soy ningún experto, ¿no? Estamos aquí para compartir, para sacar lo que está adentro, ¿verdad? Otra vez, este educare. Otros principios de la educación, según EIU, es la autoinstrucción del estudiante, el desarrollo colaborativo de un plan de estudios único para cada estudiante, ¿no? En la escuela pública, la escuela estatal, hay un currículum que decide el Estado, que dice que todos los niños y niños tienen que aprender A, B, C, D y E. No, estas cosas. En el primer grado tienen que llegar a esto. En segundo grado, así. Y esta estandarización
es muy como una imposición de decir que todo el mundo tiene que aprender lo mismo, que todo el mundo tiene que seguir un plan de estudios definidos exógenamente. No es que debemos de fomentar los intereses propios, ¿no? Mi niña de 9 años le cuesta un montón la matemática, pero es buenísimo en la expresión artística. Mi hijo de 5 años, en cambio, ya sabe la tabla de multiplicación, tiene una mente que capta eso, pero cuando le pide para que dibuja algo es pésimo. O sea, obviamente cada uno tiene sus propios intereses, ¿no? Y la capacidad, digamos, de EAU, de que hay un currículum particular a cada estudiante en vez de algo impuesto, es muy como dentro de esta idea de Illich, de una sociedad desescolarizada, ¿verdad? Y también, bueno, EAU también habla mucho de la omniología, que es el estudio integral de todo, ¿verdad? No solamente el STEM, no solamente el ciencia y la tecnología y la ingeniería y la matemática. Esas cosas muy bien pueden ser importantes, pero no deben de reemplazar las otros intereses que cada uno de nosotros tengamos, ¿verdad? Reconocemos que el mundo es un tapiz de disciplinas interconectadas y que la verdadera sabiduría reside en comprender estas interrelaciones. En EAU alentamos a nuestros estudiantes a abrazar la libertad de investigación académica, fomentando un espíritu de curiosidad intelectual que no conoce límites. Entonces, la pregunta que yo me hago es que si este alternativa educativa, algo que EAU como muestra, ¿será que eso es capaz no solo para los adultos, sino para todos? ¿Podemos confiar en nuestros niños, en nuestros jóvenes y adolescentes, este espacio de creatividad, confiamos en las comunidades vernáculas para autodirigirse y gestionar estos propios espacios de educación? Yo diría que sí, pero es obviamente muy en contra de la dirección que nosotros llevamos. Para ir terminando, quisiera como solo tratar de actualizar la crítica que hace Illich, ¿no? Como decía, él escribía hace medio siglo, pero la crítica sigue muy, muy vigente. Entonces, hoy en día, una de las mayores amenazas que veo yo en el ámbito de la educación estatal o la educación formal, la educación obligatoria, es la infiltración de los sistemas de inteligencia artificial. Aquí en El Salvador, nuestro gobierno acaba de contratar un joven de Silicon Valley, uno de esos dioses de la tecnología, y está buscando formas de introducir esos tutores personalizados de la inteligencia artificial dentro de las escuelas públicas, ¿verdad? Hay una, para mí, siento que debo de ser muy, muy crítico. eh, de estas nuevas tecnologías, eh, porque yo siento como que eso viene siendo como otro paso del mismo, ¿no? Otro paso de subyagar, de enterrar las formas de educación vernácula, ¿verdad? Entonces, eso es una frase de un autor que se llama Zach Stein, que es un pedagogo que es muy, muy crítico de la tecnología dentro de los espacios, digamos, públicos de educación. Y él dice que uno de los riesgos de la inteligencia artificial en las escuelas es que estamos dando autoridad docente a una máquina y también dotándole a esta máquina de hiperestímulos en los dominios de la persuasión, el carisma, la intimidad. Entonces se convierte en el maestro más carismático con el que jamás un niño haya interactuado. Es mucho más entretenido y te conoce mejor que tu madre. Y le hablará sobre cualquier cosa que desea de una manera que está precisamente en sintonía con lo que necesita escuchar. Estos estos robots, estas máquinas de inteligencia artificial, esos tutores, tienen acceso a todo el conocimiento del mundo y sin embargo no aparecerá más como un cachorrito si quieres que sea solo un cachorrito. Es este tutor casi humanoide que cambia de forma con sintonismo envolvente, realidad aumentada, siempre presente, lo que deja obsoletas las relaciones humanas, ¿verdad? Entonces yo no sé de ustedes, pero yo tengo unos sobrinos que tienen 13 y 15 años. Ellos son de una madre soltera.
Y bueno, mi cuñada pasó la mayoría del tiempo lejos de la casa, trabajando duro para dar sustento a sus hijos. Pero esos dos niños fueron creados por pantallas, ¿no? Pasaron más tiempo en sus juegos, en sus teléfonos inteligentes, en la computadora que con otro ser humano. Y cuando me visitan, o cuando yo lo visito, yo siento como ausencia de calidad humana, ¿verdad? O sea, ellos si tienen la decisión, decidirían pasar más tiempo jugando sus juegos de celular que interactuando o jugando con su tío, ¿verdad? Y yo creo que eso es muy común hoy en día, ¿verdad? Y si nosotros dejamos que que estos herramientas tecnológicos tomen el control de la educación, entonces eso lleva el riesgo de dejar obsoleta la relación humana, ¿verdad? Em, Isaac Stein dice que puedo ver un futuro en que realmente reemplacemos a los padres, los maestros, con inteligencia artificial, con tutores y sistemas de socialización de inteligencia artificial, que probablemente están yendo más allá de las pantallas, hacia todo eso de la realidad virtual, etcétera, ¿verdad? La invasión de la inteligencia artificial en el mundo de la educación solo destruirá aún más las tradiciones educativas vernáculas y la capacidad de aprender de forma autónoma, ¿verdad? Porque de repente, en vez de perder la capacidad de las expresiones vernáculas a través de mandar nuestros hijos a la escuela, ahora perdemos la capacidad humana, ¿verdad? Perdemos la capacidad de relacionarnos ser humano a ser humano. Todo va a ser a través de esta intermediación de la pantalla, de la tecnología y de la inteligencia artificial. Y eso es algo que creo yo que Illich sería bastante crítica hoy en día de esta tendencia, ¿verdad? Que llevamos dentro de la sociedad escolarizada. Entonces, para terminar, Zach Stein, esto es su libro, se llama Educación en un tiempo entre mundos. Él también, muy parecido a Illich, él tiene como una visión de cómo descentralizar la educación y cómo empoderar a una comunidad. Entonces, eso es una frase de su libro, dice que él imagina o visualiza un mundo de aprendizaje que está hecho de una red de centros educativos distribuidos, ¿no? No una escuela centralizada, sino centros educativos en diferentes casas en el barrio, en diferentes espacios de comunidad rural, etcétera, ¿verdad? Aulas emergentes definidas por el intercambio de tiempo y habilidades, donde las personas de una comunidad compartida pueden aprender habilidades y compartir habilidades basadas en necesidades reales, autoselección, autorreflexión. Esta red debería permitir que las personas participen en el trabajo real que debe realizarse en la comunidad, en lugar de una clase abstracta en lugar de ofrecer una clase muy abstracta sobre bioquímica, donde nos sentamos los niños y hacemos un PowerPoint y decimos que el C es para carbono y esos son los elementos de la tabla periódica, en vez de como esta cosa muy abstracta, pues llevamos los niños a un lago, un estanque que está sucio y enseñámoslos cómo es que la bioquímica está funcionando aquí, cuáles son los químicos que están causando problemas en el agua. Hay que limpiar el estanque o el lago, hay que aprender bioquímica. Y el niño no tiene la sensación de que le digan que el mundo es un desastre, pero no puede hacer nada hasta que pase 17 años. Y tiene algún trabajo y ya es un experto, ¿no? Entonces, esta idea de relacionar otra vez el aprendizaje con las necesidades reales, con la práctica. Hoy en la mañana ofrecí esta clase en inglés a estudiantes de África y un tipo que decía que yo soy biólogo y yo antes daba clases y los niños se aburrían porque yo lo enseñaba desde un libro, desde teorías abstractas de Darwin y la evolución y nadie importaba, ¿no? Y después él ofreció un clase sobre cómo generar biogás, ¿no? Cómo funciona la biología, la descomposición de los microorganismos que crea metano y la capacidad de almacenar este gas y usarlo para que podamos cocinar nuestros alimentos. Y en la escuela crearon un biodigestor de biogás y de repente la educación ya era vivo, era real, porque respondía a las necesidades reales, porque era práctico, porque respondía a las necesidades de la gente, ¿verdad? Entonces él decía que hay una gran diferencia entre para
pararme frente, él era un profesor de biología, entre pararme enfrente de la escuela, enfrente de mis estudiantes como un profesor y tratar de depositar algunos conocimientos que el Estado dice que ellos tienen que aprender. Es muy diferente eso que llevarles a aprender algo práctico, algo que está relacionado y que es importante por su buen vivir. Él vivía en una comunidad donde mucha gente tenía animales, ¿no? Donde eran como pastores de vacas y de cabras. Y qué es lo que debían de hacer con todo este excremento que generaba alrededor de sus casas. En vez de botarlo al río, ya podrían generar su propio gas y no tener que cortar tanta leña. O sea, había una aplicación práctica a la educación, ¿verdad? Entonces, quisiera dejar un tiempo para reflexión, para preguntas, pero quisiera terminar solo compartiendo un último ejemplo real de una forma de educación alternativa que respondía un poquito a toda esa crítica que tenía Illich. Entonces, yo cuando vivía en Guatemala vivía con el pueblo Ixil, que es un pueblo maya en el altiplano. Y como muchos de los pueblos mayas, de los pueblos campesinos, los pueblos indígenas, la gente vieja, los mayores, los ancianos, eran muy críticos de la escuela, porque ellos decían, ¿qué es lo que nos trae la educación? Pues mandamos nuestros hijos a la escuela, regresan ya hablando español, ya no hablan Ixil, que es la idioma materna, ¿verdad? Van a la escuela y cuando regresan ya no quieren trabajar en el cultivo de la milpa, en el maíz, en el frijolar, en el cultivo del sustento. Le mandamos a la escuela, ya no quieren ir a cortar leña, que es lo que necesitamos para cocinar nuestro sagrado alimento. No, van a la escuela y regresan pensando que nosotros somos atrasados, ignorantes, analfabetos, porque no sabemos lo que ellos enseñan en la escuela. Y después, al final, para ejercer sus nuevas profesiones de lo que aprenden, tienen que irse a la ciudad y van a la ciudad en busca de trabajo y tampoco hay trabajo. Entonces, al final hay esta gran brecha, esta gran lucha entre las generaciones y no hay ningún beneficio real, nada como tangible que podemos decir que por lo menos mandamos a nuestros hijos a la escuela y funcionaba para algo. Y basado en esta crítica, los ancianos del pueblo Ixil decidieron crear lo que ellos llamaban la Universidad Ixil. Y la Universidad Ixil era un espacio educativo abierto a todos de la comunidad para niños de 13, 14 años hasta adultos de 50. Era un espacio donde en vez de llevar los niños y niñas y estudiantes a una escuela, les llevaban al campo y enseñaban todas las diversidad de semillas que tenían los agricultores. Le llevaban a una cueva sagrada para enseñarle la cosmología y espiritualidad tradicional del pueblo Ixil. Le llevaba a la casa de la comadrona para que ella explicaba todo el conocimiento médico que tenía sobre las mujeres embarazadas y el cuidado de los niños. Le llevaba a la casa del curandero tradicional para que enseñaba cómo saber si un hueso está roto. Todos estos espacios de conocimiento propio, ¿verdad? De este conocimiento y aprendizaje vernáculo del pueblo Ixil. Los ancianos decían, tenemos que enseñar eso a nuestros hijos. Queremos que nuestros jóvenes reencuentren con este conocimiento. Y crearon esta universidad y los niños van. Y después de que terminen, es un programa de estudio de 3 años, después de que terminen esos 3 años, los ancianos no dicen, no vayan a estudiar más. No, váyanse ahora a la universidad, váyanse a la escuela, siguen aprendiendo, pero hoy por lo menos tienen un fundamento de respeto hacia lo propio. Respeto hacia lo autónomo, hacia lo nuestro, hacia lo vernáculo, ¿verdad? Y ellos dicen que eso es lo que hacía falta, ¿no? Hacía falta que la gente conocía lo vernáculo, nuestra propia expresión cultural, nuestras propias expresiones de vida, nuestro propio conocimiento y sabiduría. Y cuando ya tienen este base, este respeto, este autoestima con lo que es suyo, después pueden aprender otras cosas y aprender así como tú a tú, ¿verdad? No como una jerarquía de un ignorante y un conocido, no, sino como iguales, ¿verdad? Y es una expresión educativa que sigue muy vigente. Todavía hay unos 50 niños y jóvenes que participan en esta Universidad de Chile. Y es algo que yo por lo menos